Pasa a vos, hermanos. Tomen su lugar, por favor. Traigo un tema y se preguntarán cuál es el título, ¿verdad? Habrá algunos hermanos que a lo mejor ya se enteraron. El título del tema es una forma de pregunta, y también se preguntarán ustedes, también tendrán ustedes una pregunta. ¿Por qué el hermano Cristian trae este tema? Primero les digo, el título del tema es ¿el alma y el espíritu son lo mismo? Con esta pregunta, hermanos, amigos, se estarán haciendo ustedes, ¿por qué el hermano quiere preguntar este tema? No sé si ustedes alguna vez en su vida, el tiempo, el poco, mucho que lleven dentro del conocimiento de la palabra de Dios, se han hecho esta pregunta: ¿el alma y el espíritu son lo mismo? ¿Qué piensan, hermanos? A ver. Vamos a ver, dice mi hermano diácono. Dice, más hermanos atrás de mi hermano diácono, ¿qué piensan? ¿Es lo mismo o no, hermanos? Dice mi hermano Paolo que son lo mismo. El alma muere y el espíritu. Pero vamos a ver, hermanos. ¿Por qué les hago esta pregunta? Está interesante, ¿verdad, hermanos? Yo también no me había hecho esa pregunta antes, hermanos, para serles sinceros, pero a petición de una hermana que yo escuché una vez que hizo esa pregunta, y mi hermano diácono ya sabe qué hermana hizo esa pregunta. Entonces, me dio a mí la curiosidad por analizar este tema, porque nunca había yo escuchado, la verdad, a título personal, nunca había escuchado yo este tema. Pero al estar indagando, al estar investigando, pues he juntado información que espero, hermanos, que ayude al crecimiento y al fortalecimiento de la iglesia. Bien, el alma y el espíritu, déjenme decirles, son conceptos profundamente relacionados. Pero ¿qué creen, hermanos? Pero que al final de cuentas son diferenciados uno del otro. Ahorita algunos tienen un concepto, como el caso de mi hermano joven, que dice que son lo mismo. Ahorita mi hermano va a tener este concepto, y esperando que al terminar este tema, hermanos, pues todos salgamos nutridos, hermanos, todos salgamos nutridos. La distinción entre ambos, hermanos, entre alma y espíritu, ha sido que un tema, hermanos, que no nada más a la hermana que hizo el comentario le generó la duda, sino que creen que ha sido un tema de discusión teológicamente. ¿Durante cuánto tiempo creen, hermanos? Durante siglos, durante muchos años, hermanos, en diferentes denominaciones que predican la palabra de Dios o que hacen predicar la palabra de Dios, también se han hecho esa pregunta, hermanos, y también dentro de ello el credo católico. Pero en la tradición judeocristiana, aunque ambas entidades parecen estar conectados en muchos aspectos, las escrituras, hermanos, revelan que hay una diferencia abismal entre el alma y el espíritu en cuanto a su función, naturaleza y propósito. Esas tres cuestiones, hermanos, son los que hacen precisamente de lo que nosotros, de lo que el ser humano está constituido, hace la separación, hermanos. Lo que es desde su función, naturaleza y propósito. El término alma proviene del hebreo nefes, que significa vida o servidumbre. En el griego, en el Nuevo Testamento, el término correspondiente es pesuche, que igualmente se traduce como alma o vida o ser interno. El alma como tal se refiere al principio vital que da vida
¿a qué, hermanos? Al cuerpo. Y que está relacionada, fíjense bien, aquí va a venir vamos pues a definir cada cosa, hermanos, por su nombre, por su función. Aquí lo que va a hacer, hermanos, el alma como tal va a estar relacionada, ¿saben con qué, hermanos? El alma, ¿con qué se relaciona? Con el cuerpo, exactamente. Va a controlar nuestros movimientos corporales, pero también se va a encargar, va a estar vinculada de estar relacionada con las emociones, el intelecto y como bueno, la voluntad de una persona de poder mover su cuerpo de forma libre. Es decir, el alma necesita estar contenida en un espacio físico para que pueda vivir. Por eso es que está el cuerpo físico que nosotros tenemos para que esa alma pueda darle al cuerpo movilidad, hermanos. Entonces, pero también, además de tener estas funciones que ya previamente ya les había comentado, ¿qué creen que alberga otra cosa más? El alma, hermanos. El inconsciente. ¿Saben qué es el inconsciente? El inconsciente es la parte menos, fíjense bien, menos accesible de nuestra mente, donde se encuentran recuerdos e impulsos reprimidos. ¿Esto quién lo dicen, hermanos? Los psicólogos. Según los estudiosos del comportamiento humano, dicen que el inconsciente es como un iceberg, hermanos. El clásico ejemplo que ponen los psicólogos. Ustedes ven el mar y ven que un iceberg sumergido en el agua. ¿Ustedes creen que el iceberg se hunde? No. Una gran parte, ¿qué creen? Está en las profundidades del mar y una pequeña parte está en la superficie. ¿Sí me explico? Entonces, los psicólogos dicen que la mente humana es ese iceberg, en donde está la parte consciente, en donde son los sentimientos, las emociones, nuestros pensamientos, son esa pequeñita parte, hermanos, que está expuesta en la superficie del mar. Todo lo demás que está abajo de las profundidades del mar, que es toda la mayor parte del iceberg que está oculta, es, ¿qué, hermanos? El inconsciente. Interesante, ¿verdad, hermanos? La profundidad que tiene la mente humana. El término espíritu, por otro lado, proviene del hebreo roá, que significa viento, aliento o espíritu, y en el griego se traduce como neuma, y también se refiere al aliento o espíritu. El espíritu, hermanos, como tal, es visto como la parte inmortal. ¿Sí me van entendiendo, hermanos? De qué tiene el ser humano. Todos los seres humanos tenemos alma, tenemos espíritu. Dice que la parte inmortal del ser humano es el espíritu. ¿Y cuál creen ustedes o se imaginan? Si ya les expliqué la parte de las funciones que tiene el alma, ahora quiero que ustedes me digan, hermanos, cuál es la función del espíritu, hermanos. Bueno, el alma es la vida, hermanos. El alma da los pensamientos. A ver, hermanos, ¿qué más se puede? El espíritu, ¿qué función tiene, hermanos? ¿Alguien da más? ¿Qué es el espíritu? El espíritu. El aliento. Ok, El bien. aliento Que Dios da. que Dios da. Así es, y lo vamos a ir viendo, hermanos, lo vamos a ir viendo paso por paso para que no se me pierdan, hermanos. Ahorita ya les hablé del alma, que el alma va a dar la función de las emociones, los pensamientos, control voluntario de nuestro cuerpo, control de nuestros actos, hermanos. ¿Sí? ¿Sí me siguen todos? Ahora, el espíritu
la función que va a tener, hermanos, fíjense bien, ¿cuál es el propósito por el cual, hermanos, estamos aquí dentro de la iglesia, hermanos? ¿Qué buscamos al final del día, hermanos, al estar aquí dentro de la iglesia? Pues darle gracias a Dios y la bendición. ¿Qué buscamos? La vida. Cuando oramos, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Cuando estamos orando. Exactamente, ya lo dijo mi hermano diácono. Es la parte sustancial del ser humano con la cual se va a vincular con Dios. ¿Para qué estudiamos la palabra de Dios? Para tener un mayor crecimiento, ¿qué, hermanos? Espiritual. Para que esa vinculación con Dios sea más íntima, hermanos, más íntima. Esa conexión de Dios la podamos tener. Por eso es el concepto, hermanos, de religión. Se han preguntado por qué viene la palabra religión, porque es religar el vínculo que se rompió entre la creación y el creador. Que los dos vuelvan, hermanos, a unificarse. Y eso es lo que el Espíritu hace, hermanos. Experimentar, en palabras breves, coloquiales, experimentar lo divino, ¿sí, hermanos? Lo divino, el cual es renovado o transformado mediante, ¿qué, hermanos? La obra del Espíritu Santo. Ahora, yo le agrego el Espíritu Santo, no se vayan a confundir que es lo mismo que el Espíritu, porque son dos cosas diferentes. El Espíritu Santo, como lo hemos visto anteriormente, es, ¿qué, hermanos? La potencia de Dios, es la influencia de Dios en su creación. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos un espíritu en particular. Entonces, para que ese espíritu que Dios ha puesto en nosotros podamos estar vinculados con Dios, tiene también que participar el Espíritu Santo. Son cosas diferentes, ¿sí me entienden, hermanos? No se me vayan a confundir. Al final, hermanos, de la predicación, vamos si tienen alguien alguna duda, al final de la predicación, hermanos, si tienen alguna pregunta, váyanla guardando, hermanos, o apúntenla en un papelito para que no se le olvide. Pero ahorita quiero, hermanos, que vayamos precisamente desmenuzando cada cosa, hermanos, de lo que está compuesto el ser humano y veamos lo complejo, hermanos, que somos como creación de Dios. La Biblia, hermanos, revela que aunque el alma y el espíritu son distintos, fíjense, hermanos, a pesar de que ambos son distintos, ambos forman una parte integral del ser humano. ¿Sí, hermanos? Vamos a ver qué nos dice Génesis. Vamos a remitirnos al Génesis, capítulo número 2, versículo número 7. Génesis capítulo número 2, versículo número 7. Si algún hermano o hermana tiene esta cita, voy a pedirle a que se pueda poner de pie y le pueda dar lectura en voz alta, por favor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Gracias, hermana Shirel. En este pasaje, hermanos, ¿qué podemos observar? Que esta es una primera cita en las Escrituras que habla de qué, hermanos. ¿De qué leyó mi hermana Shirel? Si ustedes escucharon, si ustedes leyeron. De la creación del hombre, ¿verdad? Dice que ¿de dónde formó al hombre, hermanos? Del polvo de la tierra. Pero ya inmediatamente empezó a tener vida, voluntad propia, hermanos. No. Para que pudiera concretarse todo eso, ¿qué tuvo que hacer Dios, hermanos? Tuvo que soplar en su nariz. ¿Qué sopló en su nariz, hermanos? Soplo de vida. Cuando entra la vida en el hombre, ¿qué pasa, hermanos? Eso inerte, ese material no viviente, ¿qué empezó a tener, hermanos? Empezó a tener vida, empezó a moverse, fue a empezar a ser un ser animado, ¿sí? Le pasó de ser un ser inanimado a un ser, ¿qué? Animado. Dice al hombre a reanimar, a tener vida por el soplo que nuestro Dios le da. Y precisamente, hermanos, en esta idea, el polvo precisamente es ese cuerpo físico.
¿Y qué creen, hermanos? ¿Cuál creen ustedes que haya sido ese soplo de vida? El Espíritu de Dios. El Espíritu, hermanos, así es, exactamente, o el hálito de vida. Se convierte en un alma viviente, con todas estas tres composiciones, un cuerpo físico, un alma y finalmente, ¿un qué, hermanos? Un espíritu. Ustedes pueden ver, hermanos, que a lo largo de la historia de la humanidad, con eso de que el hombre ha construido lo que hoy llamamos ciencia, hermanos, ha estudiado, fíjense bien, varios elementos que conforman al cuerpo humano, entre ellos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, muchos elementos, hermanos, el fósforo, pero no nada más estos 5 elementos conforman al cuerpo humano, son muchos más, hermanos. Entonces imagínense en un laboratorio encerrado con todos estos elementos y dar energía a través de la electricidad. El hombre ha querido crear vida, hermanos, de la nada, pero ¿qué creen? No lo han podido hacer. ¿Por qué? Porque no son Dios. Dios es el único capaz, el único dotado, el ser omnipotente en uno de sus muchos atributos que nuestro Creador tiene para poder hacer eso. Y Él de una forma sencilla, hermanos, ya lo leímos, lo hizo. Entonces vemos, hermanos, que el ser humano es complejo, hermanos, en términos generales. La palabra nepesh es utilizada aquí, hermanos, indicando que el alma es la parte del ser que tiene la capacidad de, ¿qué, hermanos? Ya les había dicho de emociones, pero principalmente de, ¿qué, hermanos? De vivir, de poder moverse, de poder sentir las sensaciones, hermanos, alegría, tristeza, enojo, frustración. Todas esas emociones las controla, las manipula el alma, hermanos. Sin embargo, el espíritu, por otro lado, hermanos, es algo más profundo. En Tesalonicenses, el apóstol Pablo hace una distinción clara entre el cuerpo, alma y espíritu. Vamos a leerlo en primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, verso 23. ¿5? 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice la palabra del Señor, y el Dios de paz os santifique en todo. ¿Para qué? ¿Para vuestro qué, hermanos? Para que vuestro espíritu y alma, ¿Y qué más? sin reprensión, Pero faltó otro, hermanos. Después del alma, ¿qué viene? Y cuerpo. Se ha guardado entero, ¿sin qué, hermanos? Sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está separando, hermanos, nuestro Dios, estas partes que conforman al ser humano? Espíritu, alma y cuerpo. Está enlistándolas, ¿verdad? Entonces quiere decir que las está tomando en cuenta todo el cuerpo del ser humano en todas las partes que ya hemos estado empezando a estudiar. ¿Para qué, hermanos? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo, hermanos, muestra precisamente que el cuerpo del ser humano está compuesto por estas tres partes, cuerpo, alma y espíritu, para que vean que no lo estoy inventando, sino que todo está sacado de la palabra de nuestro Dios. Y que aunque el alma y el espíritu estén conectados, hermanos, tienen funciones y roles diferentes que lo diferencian de uno con respecto al otro. Ahora, el cuerpo es la parte física que interactúa con el mundo material o el mundo físico, el espacio físico en el cual nosotros estamos aquí mismo. El alma es la sede de las emociones y la voluntad, y el espíritu, por otra parte, es la parte inmortal que tiene una relación directa con Dios. El alma, hermanos, se asocia con la mente, las emociones y la voluntad. Vamos a ver qué dice Proverbios 4:23. Proverbios del sabio rey Salomón, capítulo 4, verso 23.
Y aquí hay una parte importante que juegan nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Dice, sobre toda cosa, ¿qué dice, hermanos? Proverbios capítulo 4, verso 23. Vamos a llevar unos segundos en lo que lo buscan. Sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana, ¿qué, hermanos? Mana la vida. ¿Qué nos está pidiendo aquí el sabio Salomón? Que guardemos nuestro corazón. ¿Y cuál es nuestro corazón, hermanos? Ya lo hemos estudiado en temas anteriores, veces. ¿Qué es el corazón, hermanos? Es el motor de la vida. Músculo que Eso. bombea la sangre En todo nuestro cuerpo, eso viéndolo biológicamente, pero ahora si lo traemos conforme la palabra de Dios nos está mandando, ¿a qué se refiere, hermanos? La parte espiritual, que son ¿qué, hermanos? Los pensamientos, en las emociones, hermanos. Eso vamos a irlo viendo, hermanos. Se enfatiza la importancia del corazón, que es el centro de las emociones y los deseos, representando el alma, hermanos. Acuérdense que el alma, ¿qué función tiene? Guardar las emociones, nuestros sentimientos, nuestras acciones, hermanos. Por eso es importante, hermanos, que al escuchar la palabra de Dios, cuando habla corazón, que tengamos nuestros pensamientos bien delante de nuestro Dios. Esto para la vida del creyente o el llamado hijo de Dios. El alma, entonces, hermanos, es vista como el centro de la vida emocional y racional, siendo la responsable de los pensamientos, sentimientos y decisiones. En este sentido, hermanos, el alma está en continua interacción con nuestro cuerpo físico, pero también el espíritu, reflejando las luchas internas. El espíritu, hermanos, va a tener otra función, siempre va a luchar con nuestros pensamientos, es decir, va a luchar con el alma. ¿Sí me explico, hermanos? Por la parte carnal, porque al final de cuentas el alma controla, ¿qué, hermanos? La parte carnal, nuestros deseos, nuestros deseos fisiológicos, hermanos. El espíritu con la carne, exactamente. El espíritu dice que el espíritu va a tratar de ¿qué, hermano? ¿Ves, hermano Mario? De sobresalir. El espíritu siempre va a quererlo sobresalir, pero también la carne dice que también busca lo suyo, ¿verdad, hermanos? Exactamente. Entonces es importante, hermanos, que el espíritu, por su parte, es la parte del ser humano que puede estar en contacto con nuestro Dios. ¿Esto quién lo dice? Romanos, Epístola de los Romanos, capítulo 8, verso 16. Romanos, capítulo número 8, versículo número 16. Si alguien lo encuentra, hermanos, le puede dar lectura, por favor. Romanos 8, 16. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Así es, hermanos. Muchas gracias, hermano diácono. Vemos que, hermanos, él les dice, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cuál espíritu, hermanos? Da testimonio de nuestro espíritu. ¿De qué espíritu está hablando aquí la palabra de Dios, hermanos? ¿El Espíritu de Dios o el Espíritu Santo? Entonces, ¿sí me entienden la diferencia de lo que es el Espíritu Santo al Espíritu de Dios? ¿Son lo mismo? Son cosas diferentes, hermanos. Por eso cuando nosotros estamos en el proceso como ahorita que estamos estudiando la palabra de Dios, ¿quién es el que abre nuestro entendimiento, hermanos? El Espíritu de Dios. ¿Y qué pasa cuando el Espíritu de Dios nos da el entendimiento? Nuestro espíritu empieza ¿a qué, hermanos? A crecer, hermano, exactamente. Entonces, ¿sí me van comprendiendo todos, hermanos? Entonces, es importante mencionar esto porque yo al principio, le voy a ser honesto,
me empezaba yo a confundir, hermanos. Y traté yo de, a ver, cómo, primero voy a entenderme yo, cómo lo estoy entendiendo para que yo lo pueda explicar a cada uno de ustedes, hermanos. Entonces vemos que el Espíritu Santo es el mismo que testifica en nuestro propio espíritu. Esto es lo que hace que el espíritu humano, hermanos, es la parte que pueda experimentar, fíjense, hermanos, la comunión con quién creen, hermanos, con nuestro Dios. Por ahí, porque mi hermana Shire lo dijo, para experimentar esa comunión, ese contacto con nuestro Creador. Y en última instancia, la parte que puede ser regenerada a través del Espíritu Santo es nuestro mismo espíritu, hermanos. ¿El espíritu es eterno, hermanos, o es finito, hermanos? No, El espíritu, de nuestro espíritu, hermanos. es momentáneo. Momento, a ver, vamos a ver qué dice la palabra de Dios, vamos a ver. Dice, el espíritu es, ¿qué creen, hermanos? El espíritu es eterno, hermanos. Es eterno. El espíritu es eterno mientras que el alma al morir, hermanos, no lo es. El alma al morir no lo es. Entonces lo vamos a ver. Porque al morir el cuerpo, hermanos, el espíritu, ¿qué creen, hermanos? Regresa a nuestro Dios. Vamos a ver qué nos dice Eclesiastés, capítulo número 12, versículo 7. Y aquí va a estar la respuesta, hermanos, a esta pregunta que yo les estaba haciendo. Eclesiastés, capítulo número 12, versículo número 7. Eclesiastés 12, número 7. Si alguien le puede dar lectura, por favor. Y el polvo el polvo se torne a la tierra, como era, y el espíritu se vuelva a Dios, el Dios. Ahí está, hermanos. Eclesiastés 12, 7. Interesante, ¿verdad, hermanos? ¿Habla algo al respecto del alma? No. El espíritu regresa a nuestro Dios. Nosotros como hijos de Dios, cuando sea, ustedes me van a contestar esta pregunta, hermanos. Yo no les voy a dar las respuestas, quiero que ustedes solitos lleguen a esta conclusión. Todos sabemos, hermanos, que creemos que cuando sea la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo vamos a hacer, hermanos, cuando reinemos con Él? Ya lo dijeron ustedes, hermanos. Entonces, ¿el espíritu va a ser mortal o inmortal? Es inmortal el espíritu, hermanos. Indudablemente, ustedes ya mismos le acaban de dar la respuesta, porque por doctrina, hermanos, sabemos que dice la palabra de Dios que ni carne ni sangre pueden, ¿qué, hermanos? Heredar el reino de Dios. Dice la palabra de Dios cuando aquellos judíos le preguntaban al Señor, esta mujer se casó con este hombre, pero este hombre murió y esta mujer se quedó con el hermano de su difunto esposo y murió el hermano también de su primer esposo. Entonces, en el tiempo venidero, esta mujer, ¿de quién esposa va a ser en el reino? ¿Y qué decía el Señor Jesucristo, hermanos? Que los hay. No va a haber casamiento, porque los ángeles, ¿qué, hermanos? No se dan en casamiento. ¿Por qué? Porque los ángeles no tienen un cuerpo físico como nosotros, hermanos, como yo, como usted. No, porque son ellos, ¿qué, hermanos? Son espíritu de Dios, son espíritus, hermanos. Entonces, no va a haber ni cuerpo físico ni alma como tal, sino va a ser espíritu. Entonces, el espíritu que tenemos es inmortal. El espíritu que llega a nuestro Dios cuando morimos, es a lo que quiero yo llegar, hermanos, va a ser guardado por un tiempo, hermanos. Va a ser guardado por un tiempo. Pero pasando ese tiempo,
si nosotros nos portamos bien, ¿qué creen, hermanos? Vamos a tener participación en resucitar, ¿en dónde, hermanos? En la primera resurrección. En dado caso contrario de que nos hayamos portado mal, ¿hasta cuándo, hermanos? Hasta la segunda resurrección. Pero esta segunda resurrección, a diferencia de la primera, va a ser para muerte eterna, hermanos. Entonces, nada más quiero mencionar esto para que entendamos, hermanos. Quiero que todos como iglesia salgamos con esta idea de que el espíritu es eterno. ¿Sí, hermanos? Ahora bien, es saber, hermanos, que el alma, pues, puede ser influenciada por el pecado si somos desobedientes a Dios. Sí, hermano, el espíritu nunca va a querer buscar, hermanos, ser influenciado por el pecado. Pero ¿qué pasa? Que el alma va a manipular nuestro cuerpo. No sé si me explico, hermanos. Entonces, por ende, porque la carne sigue buscando lo suyo, hermanos. Pero si el espíritu nosotros lo alimentamos constantemente, el espíritu va a estar más fortalecido y va a poder someter al alma, va a poder someter por ende también al cuerpo físico. ¿Sí me explico? Cuando no estamos fortalecidos espiritualmente, ¿qué pasa? Que el alma, hermanos, fácilmente va a influenciar al pecado. ¿Sí me explico? Por eso es que cuando venimos a la iglesia tenemos que venir siempre, ¿para qué, hermanos? ¿Para fortalecer el alma o el espíritu? El espíritu. Cuando tenemos un espíritu fortalecido, ¿qué va a pasar? Va a poder controlar y someter al alma. Exactamente, hermanos. Ahora, Jesús mismo hace una distinción importante ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo número 10, versículo número 28. Así es. Dice Evangelio de Mateo 10, 28. Y no temáis que a los que, ¿qué, hermanos? A que los que matan el cuerpo. ¿Por qué, hermanos? Dice esta palabra. Quiero hacer una pausa breve. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Dice aquí el Señor Jesucristo, no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué creen ustedes o no se han puesto a pensar por qué dice el apóstol, el Señor Jesucristo esta parte, hermano? Exactamente, porque lo que importa realmente no es el cuerpo, hermanos, sino que el espíritu. Ahí la palabra de Dios dice, aunque mi cuerpo quede destruido, pero hay de qué? De ver a mi Creador. Porque no nos importa, hermanos, este cuerpo corruptible. Nos importa algo más, que es la incorruptibilidad de qué? Del espíritu, hermanos. ¿Sí me explico? Por eso dice, no temáis a los que matan el cuerpo, más al alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, hermanos. O sea, no nos debe de importar este cuerpo. Lo que debe de importar es nuestro espíritu. Porque al final del día es esa parte, ¿cómo le puedo decir? Ese ente, por así decirlo, hermanos, el que va el día de mañana a reinar con Cristo Jesús en el reino milenial y por consiguiente en el reino eternal, hermanos. ¿Sí me explico? O sea, este cuerpo físico lo tenemos de pasadita porque estamos de pasada en este plano físico, hermanos. Por eso es importante que nosotros hagamos, dice la palabra de Dios, tesoros, ¿en dónde, hermanos? En los cielos y no en la tierra. Por eso subraya nuestro Señor Jesucristo la superioridad del Espíritu en términos de lo eterno y lo que trasciende de la vida física. La salvación que ofrece Cristo se refiere a la restauración tanto del alma como del espíritu. Hebreos 4:12.
Dice la palabra de Dios, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda, ¿qué, hermanos? ¿Espada de qué? De doble o de dos filos, que alcanza a partir, ¿qué, hermanos? El alma y aún, ¿qué, hermanos? El espíritu y las coyunturas, tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de qué, hermanos? Del corazón. ¿Está hablando de qué, hermanos, en esta parte? Del alma. Porque la función del alma, ¿cuál era, hermanos? De ver por la parte de los pensamientos, nuestras funciones que tenemos a nuestro diario vivir, hermanos. ¿Sí? Entonces, en esta parte subraya esta parte, hermanos, que vamos nosotros a través de la palabra de Dios a ser capaces de discernir entre lo que es el alma y el espíritu, ¿verdad? Con su palabra. Y aquí se muestra que la palabra de Dios tiene la capacidad de distinguir entre el alma y el espíritu, sugiriendo que el alma se refiere más a la parte de emocional, ya como recapitulación, hermanos, la parte emocional y mental del ser humano, mientras que el espíritu, por otra parte, se refiere a la parte inmortal y espiritual, en la cual es la que entra en comunión constante con nuestro Creador, es decir, con nuestro Dios. A pesar de que las escrituras revelan una íntima relación entre el alma y el espíritu, no son lo mismo. ¿O son hermanos? Ahora sí cambia su perspectiva de mis hermanos, de mi hermano que preguntaba, que contestaba a la pregunta que yo le dije, ¿el alma y el espíritu son lo mismo? Y ahora, ¿qué opinan, hermanos? ¿Son lo mismo? Definitivamente que no. Claro, están entrelazados, están vinculados, pero son tres en uno. Así es, hermanos. Así es. Hermano, dice mi hermana Isabel que ella entendió de una predicación que el espíritu es energía. El espíritu es energía. Es el aliento, pues. Podríamos decir que sí es energía, hermana. Podría decir que sí. Así es. Así es, de su poder. Podríamos decir que sí. Entonces dice que es una trilogía de alma, cuerpo y espíritu. Sí. También puede ser. Alma, así es. Espíritu, alma y cuerpo. Así es. No lo leímos también en el, ¿cómo se llama Eclesiastés. En Eclesiastés, que a lo que regresa a Dios es el Espíritu. ¿Por qué? Porque lo va a guardar, hermanos, para el día de la redención. De si obramos para bien, vamos a ese Espíritu va a volver a regresar para reinar con Cristo, ¿verdad? Pero si no, hermanos, va a ser guardado ¿para qué entonces? Para volver con el alma y con un cuerpo físico y ser juzgados, hermanos, ¿verdad? Bien, vamos de ahí cerrando, mis hermanos, ¿cómo se dice? A juzgar. Así es, hermano. Así es. Con el espíritu. Bien, hermanos, ya vimos que no es lo mismo, pero mientras el espíritu es la parte que se conecta directamente con lo divino y tiene la naturaleza de ser eterna o de ser mortal, hermanos, el espíritu. ¿Va para qué, hermanos? ¿Para ser? Para ser eterno, exactamente, hermanos. Así es, el de Dios, el espíritu animal. Así es, exactamente. De él, apartó su Espíritu Santo de él. Así es. Lo dejó con sus deseos carnales, por decirlo así, que su alma gobernara en su vida. Así es, mi hermano Mario. Bien, hermanos, ambos son esenciales para el ser humano, porque uno depende
del otro. Pero cada uno cumple con una función completamente diferente, tanto en la vida espiritual como en nuestro espacio físico, de aquí, en este espacio terrenal que nosotros vivimos, hermanos. Bien, hermanos, este es el tema. Espero que con este tema me logre explicar, y mi hermana que hacía este comentario, ¿verdad? Su duda haya sido resuelta, mis hermanos. Voy a dejarle el lugar a mi hermano director que continúe con este culto. Bien, mis hermanos. Si no, es el alma, hermanos, es el alma que está sujeta a los deseos, a las emociones, hermanos. ¿Sí, mis hermanos? Bien, hermanos, que Dios los bendiga y paz a vosotros.